Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sin duda ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y que ha generado un montón de especulaciones y, bueno, un poco de drama. Vamos a meternos de lleno en la pregunta que titula nuestro vídeo. La familia Sabancı preguntó por Kerem Bürsin molestó a Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Parece que las relaciones personales de nuestras estrellas favoritas siempre nos dan material para comentar, ¿verdad? Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que enamoró a millones con su química en pantalla y que, por un tiempo, mantuvo viva la llama de la esperanza de una relación real entre ellos, pues las noticias siempre son de gran interés. Ahora, si además le sumamos el apellido Sabancı, uno de los linajes más influyentes y poderosos de Turquía, pues el cóctel se vuelve aún más explosivo. Antes de que se lancen a la pregunta en sus mentes, les digo que este vídeo no es para chismes baratos, sino para desentrañar lo que se ha rumoreado, lo que se ha dicho, y para intentar entender el trasfondo de esta supuesta tensión. Vamos a repasar los hechos o más bien, los rumores y las interpretaciones que han surgido, y a analizar si realmente hubo un motivo de incomodidad para Hande Erçel. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, no se olviden, por favor, de hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Y si les gusta lo que ven, déjenle un buen like, que también nos motiva muchísimo. Ahora sí vamos a empezar a desmenuzar este asunto. El tema de la familia Sabancı y su supuesta intervención o interés en Kerem Bürsin ha surgido en varios momentos, pero quizás uno de los más comentados se relaciona con la idea de que su prominencia y conexiones podrían haber generado algún tipo de presión o molestia, no solo para Kerem, sino especialmente para Hande. Para entender esto primero debemos contextualizar quiénes son los Sabancı. El apellido Sabancı evoca poder, riqueza y una influencia considerable en la economía y la sociedad turca. Son una familia empresarial de renombre internacional, con vastos intereses en diversos sectores. En este contexto, cualquier conexión o mención de su nombre, especialmente en relación con figuras públicas, tiende a ser amplificada y analizada con lupa. La especulación inicial parece haber partido de la premisa de que si Kerem Bürsin tuviera alguna aspiración o relación más seria que pudiera involucrar el escrutinio de una familia tan prominente, esto podría ser un factor de estrés. Y la pregunta fundamental que ha circulado es, ¿esta supuesta atención de la familia Sabancı hacia Kerem fue algo que incomodó a Hande Erçel? Hay que recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se hicieron inseparables durante las grabaciones de la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Los fans los adoraban y cada detalle de su relación, tanto dentro como fuera del set, se convertía en noticia. Por supuesto, cuando dos personas tan exitosas y atractivas se involucran, es natural que el interés del público y de la industria sea elevado. Ahora, ¿cómo entra aquí la familia Sabancı? Pues bien, los rumores sugieren que ciertos miembros de la familia Sabancı podrían haber tenido un interés particular en Kerem Bürsin, quizás por su creciente popularidad, su potencial en el mundo del espectáculo, o incluso por algún tipo de conexión empresarial. Algunos susurros apuntaban a que podrían haber estado considerando la posibilidad de invertir en algún proyecto relacionado con él, o simplemente tenerlo en su radar como una figura de interés. Y aquí es donde entra la parte de la supuesta molestia para Hande. La teoría es que si bien Kerem podría haber estado lidiando con la atención o las propuestas de una familia tan poderosa, Hande podría haber sentido una especie de presión o incomodidad. ¿Por qué? Tal vez por la naturaleza del poder y la influencia de los Sabancı. En un entorno donde las familias influyentes a menudo tienen un peso significativo en la vida de las personas, la idea de que una familia así estuviera observando o interesándose en su pareja podría haber generado una sensación de intrusión o de que su relación estaba siendo escrutada de una manera que ella no deseaba. Otra interpretación posible es que en medio de una relación ya de por sí bajo el constante escrutinio público, la mención de una familia tan poderosa podría haber añadido una capa adicional de complejidad o tensión. Podría haber sido visto como una forma de estar en deuda, o de tener que lidiar con expectativas que no necesariamente correspondían a su propia visión o camino. Sin embargo, es crucial recalcar que todo esto se basa en rumores y especulaciones.
No hay declaraciones oficiales ni confirmaciones directas de que la familia Savancy haya tenido una intervención directa en la vida de Kerem o que esto haya causado una molestia específica a Hande. El mundo del espectáculo está lleno de se dice que y podría ser que y a menudo la realidad es mucho más simple o simplemente privada. Es posible que la pregunta de la familia Savancy haya sido una forma sutil de referirse a un interés empresarial o a una evaluación de Kerem como figura pública. Y en ese contexto cualquier tipo de interacción o mención, por sutil que sea, podría ser magnificada por los medios y los fans. La clave aquí es la percepción de que esto pudo haber afectado a Hande. Podríamos pensar en esto como la clásica dinámica donde una pareja exitosa se encuentra en el ojo del huracán. Si uno de ellos tiene conexiones o aspiraciones que cruzan caminos con figuras influyentes, la otra parte de la pareja podría, por asociación, sentirse bajo un microscopio. ¿Es esto una molestia? Depende de la personalidad de cada uno, de la solidez de su relación y de cómo manejen la presión externa. Consideremos también el lado de Kerem. Para él lidiar con el interés de una familia como los Savancy podría haber sido una oportunidad o una carga, o ambas cosas. Si hubiera estado explorando nuevas oportunidades de negocio o proyectos, la conexión con ellos podría haber sido valiosa. Pero si lo que Hande percibió fue una especie de intento de control o de influencia indeseada en su relación, entonces es comprensible que pudiera haberle causado incomodidad. Lo que hace este tema particularmente intrigante es la dificultad de obtener información concreta. Las estrellas turcas y sus círculos cercanos suelen ser muy celosos de su privacidad. Cuando se trata de rumores que involucran a familias tan influyentes, la discreción se vuelve aún más pronunciada. Por lo tanto, cualquier intento de confirmación directa es poco probable que tenga éxito. Analicemos los posibles escenarios. Escenario 1. La familia Savancy tuvo un interés genuino en Kerem Bürsin, quizás empresarial o de otra índole. Kerem, como figura pública, pudo haber recibido alguna oferta o acercamiento. Hande, al ser su pareja en ese momento, pudo haber sentido cierta aprehensión o incomodidad ante la magnitud de esta influencia, preocupándose por cómo esto podría afectar a Kerem o a su relación. Escenario 2. Los rumores son solo eso, rumores. La conexión entre la familia Savancy y Kerem Bürsin es inexistente o muy superficial, y la idea de que esto molestara a Hande es una creación de la imaginación de los fans o de algunos medios de comunicación que buscan alimentar el drama. Escenario 3. Hubo algún tipo de interacción, pero no fue motivo de molestia para Hande. Quizás ella entendió perfectamente el contexto, o Kerem manejó la situación de tal manera que no afectó su relación. O simplemente las prioridades y la fortaleza de su vínculo eran tales que este tipo de interferencias externas no tenían un impacto significativo. Lo que sí es innegable es que la pregunta a la familia Savancy preguntó por Kerem Bürsin, molestó a Hande Erçel, encapsula la fascinación que el público tiene por las vidas privadas de las celebridades, especialmente cuando se cruzan con el poder y la influencia. Es una pregunta que invita a la especulación sobre la dinámica de las relaciones en el contexto de la fama y la riqueza. En retrospectiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin. Y si bien las razones de su separación son variadas y probablemente multifacéticas, siempre queda la incógnita de si factores externos, como el tipo de especulaciones que hemos discutido hoy, pudieron haber jugado algún papel, por mínimo que fuera. Es importante recordar que a pesar de su popularidad y de estar constantemente bajo el ojo público, Kerem y Hande son personas. Tienen sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Atribuirles reacciones o sentimientos basados en rumores puede ser injusto y a menudo, inexacto. En resumen, la idea de que la familia Savancy preguntara por Kerem Bürsin y que esto molestara a Hande Erçel es un tema que ha flotado en el éter de los rumores del entretenimiento. No hay pruebas contundentes para confirmarlo, pero la sola especulación nos habla de cómo la influencia de las grandes familias y la constante atención sobre las parejas de famosos pueden generar un ambiente de tensión y escrutinio. Si bien es tentador imaginar intrigas complejas detrás de cada acontecimiento en la vida de las celebridades, la verdad es que a menudo las cosas son más sencillas, o simplemente, demasiado privadas como para que las conozcamos. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo o admirar su talento y quizás, aprender a ser un poco más discretos y respetuosos con su vida personal. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos intentado desgranar este rumor que tanto ha dado que hablar.
En esencia, la cuestión de si la familia Savanzi preguntó por Kerem Bürsin y si esto molestó a Ander Erzel sigue siendo, en gran medida, un misterio rodeado de especulaciones. No tenemos una respuesta definitiva, pero hemos explorado las posibles razones detrás de la pregunta y las interpretaciones que han surgido. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva un poco más clara sobre este tema. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estos rumores tienen alguna base real? ¿Les parece que la influencia de familias poderosas puede afectar las relaciones de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para la comunidad del canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de temas, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta pronto.